Saludos a todos, yo soy el licenciado Carlos de Morales, su abogado de la verdad y pastor de la iglesia Casa Adonai. Y hoy vamos a el segundo video de la serie titulada El Imperio versus el Mesías, en donde estamos analizando el juicio que se le hizo a Cristo, a Jesús de Nazaret. Y el título de este video en particular es Los personajes de este juicio. Entonces, ¿quiénes son esos personajes en esta historia? Número 1, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Y vamos a hablar de él un poco ya mismo. Número 2, los escribas, los fariseos, incluyendo a Caifás, que era el llamado sumo sacerdote de los fariseos, ¿verdad? De esa casta. Número 3, los testigos. Hay ciertos testigos en este caso que vamos a hablar de ellos. Número 4, Judas Iscariote, un personaje importante en esta historia, ¿verdad que sí? Número 5, Poncio Pilatos y su esposa Claudia Prócula. Claudia es un personaje importante en esta historia y vamos a hablar de ella. Número 6, Herodes. Número 7, los discípulos del maestro, en particular Pedro. Fíjese que mencionamos a Judas Iscariote, pero también los demás discípulos, particularmente Pedro, son personajes importantes en el análisis de este caso sobre Jesús. Número 8, hubo un jurado. También vamos a hablar de ese jurado. Y número 9 también Barrabás es parte de esta historia. Vamos a dar un trasfondo histórico y un perfil de cada uno de estos personajes en esta historia. Y obviamente tenemos que comenzar con el personaje más importante de esta historia, ¿no? De este juicio, que es la persona de Jesús de Nazaret. Así que vamos a hablar un poco de su trasfondo, ¿no? Bien, primero, vivía en Galilea. Galilea era una región, o es una región que está en el norte de Israel. En Lucas capítulo 2, del versículo 4 al 6, y luego vamos a leer a Lucas capítulo 2, del versículo 39 al 40. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Luego vamos a también leer en Lucas capítulo 2, versículos 39 al 40, que dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Número 2. Cristo era carpintero. Vamos a leer en Marcos capítulo 6 y versículo número 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En la tradición de los hebreos, los padres le enseñaban a los hijos las escrituras, el Tanaj, y también le enseñaban un oficio. Bien, número 3. El maestro comenzó su ministerio a los 30 años de edad, o sea, luego de llegar a la adultez, porque en la cultura de los hebreos se llega a la adultez a los 30 años de edad. La cita de eso está en Lucas capítulo 3 y versículo 23. Allí específicamente dice que él comenzó
a los 30 años. Número 4. El maestro tuvo una vida pública abundante, ¿no? Y eso es lo que se refleja en los evangelios. Aunque también en los evangelios hay narraciones de eventos que son más bien privados, particularmente, les puedo traer como ejemplo la reunión que hubo entre el maestro y Nicodemo. Eso está registrado en Juan capítulo 3, pueden leer esa historia. Fíjense que Nicodemo era un fariseo que vino a Cristo de noche porque quería hablar con él de temas teológicos. Recuerde eso bien. Y quiero traerle unas cuantas citas bíblicas de, ¿verdad?, momentos o narraciones en los evangelios de esta vida pública que Cristo tuvo. ¿Y por qué eso es importante? Porque fíjese que a Cristo lo enjuician como si fuese, ¿verdad?, un criminal. Sin embargo, por 3 años Cristo estuvo haciendo lo mismo que hizo hasta el día en que fue arrestado. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, del versículo 14 al 16, luego el versículo 37 y luego el versículo 43 y 44. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Versículo 43 y 44. Dice, pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es decir, el maestro era una figura pública. Bien, número 5. El maestro Cristo tuvo momentos de interacción con las autoridades locales, o sea, lo que llamaríamos hoy en día las autoridades estatales. Que en la época de Jesús esa autoridad eran los fariseos. Pero también había otra autoridad y hubo otras interacciones entre Cristo también y el imperio romano. Y esto lo podemos equiparar un poco, y eso se lo adelanté, ¿verdad?, en el video anterior, de cómo es esta similitud que yo encuentro entre la situación de Israel con Roma y la situación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y me gustaría que ustedes escuchen bien ¿verdad?, esta descripción, este equiparamiento que yo les quiero hacer en este tema. Vamos a explicar eso. Número 1. Roma era un imperio. Estados Unidos es considerado modernamente una potencia, que no es exactamente el mismo concepto que imperio, pero tiene muchas características similares a lo que eran los imperios en la antigüedad. Así que esa es una similitud que vamos a ir demostrando en adelante. Número 2, mire, en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo invade y toma el territorio y domina a Israel y a Jerusalén. Es decir, la invasión de los romanos a lo que es Israel ocurrió en el año 63 antes de Cristo. ¿Cuál era la situación de Israel y de Jerusalén en ese momento en que ocurre la invasión?
En ese momento, y escuchen bien porque esto no es una historia muy conocida, ¿ok? Israel estaba bajo el dominio de los asmoneos, en inglés es Hasmoneans, que habían asumido el control del gobierno y del segundo templo de Israel. Y eso ocurrió en el año 165 antes de Cristo. Les repito, a toda mi audiencia, pero particularmente a los creyentes que han podido estudiar un poco la historia bíblica. Esto que yo les estoy diciendo no es algo que se esté enseñando mucho, pero esto es una realidad histórica. Yo no les estoy especulando. Yo les estoy haciendo una descripción de hechos históricos verificables, ¿ok? Eso es muy importante. La fecha del año 165 a.C. es extremadamente importante para comprender cuál era la situación de Israel en el momento en que Jesús nace, ¿verdad? Y a los 30 años de edad comienza su ministerio. Este evento es extremadamente importante porque, como vamos a ver en otros estudios que espero llevarles más adelante, esto se trató de un grupo militar extranjero, los asmoneos. Era un grupo, era un pequeño imperio. Y ese pequeño imperio que tenía su ejército, que tenía un poder, está profetizado por Daniel en Daniel capítulo 8 del versículo 9 en adelante y es conocido como el pequeño cuerno. Yo sé que esto choca con la convención de que el pequeño cuerno del que se está hablando en Daniel capítulo 8 es el anticristo. No, en Daniel capítulo 8 se está profetizando que iba a salir un pequeño reino de uno de los 4 reinados que vinieron posterior al reinado de los, ¿verdad? De Grecia, de Alejandro el Grande. Esto lo vamos a explicar después con detalle. Pero de los seleucidas es que sale este pequeño cuerno que son los asmoneos. Y esa es la gente que toma control del templo. Eso es muy importante. Cuando llegan los asirios invaden el norte y se llevan cautivas las 10 tribus del norte y se las llevan para una región en el reinado de Asirio, que era la región de Nínive, que es lo que hoy se conoce como Kurdistán. Es muy importante ese hecho histórico. ¿Y qué hicieron los asirios cuando se llevaron a las 10 tribus? Trajeron etnia de diferentes partes, ¿verdad? De reinados y lugares extraños a Israel y trajeron gente a poblar el norte de Israel. Eran extraños, eran extranjeros y están descritos en la Biblia. Después vamos a hablar de eso más extensamente. Por lo pronto, yo quiero que ustedes entiendan que esa es la gente que estaba dominando políticamente y religiosamente a Israel, porque los fariseos vienen de esa descendencia de los asmoneos. ¿Ok? Bien. Así que cuando llega Cristo y nace, en el territorio de Israel habían hebreos descendientes de Jacob de 2 tribus, particularmente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque los que conocen la historia saben que cuando ocurre la invasión de Babilonia, que es posterior a la invasión de Asiria, entonces, ¿qué es lo que hace el Nabucodonosor? Se lleva cautivo a la mayoría de la población, otros murieron y dejaron unos pocos. ¿Y qué población de hebreos fue los que se llevó cautivo Babilonia? Gente de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá. También habían unos pocos de la tribu de Leví, porque recuerden que los levitas no heredaban ningún territorio, sino que ellos estaban dispersados a través, ¿verdad?, de todas las demás tribus, porque los levitas no heredaban tierra, ¿ok?
Así que ciertamente en época de Cristo, acuérdense que ¿qué ocurrió después de 70 años de la cautividad en Babilonia? Retornaron. Esa es la historia extraordinaria que también en este canal vamos a estudiar extensamente en su momento, de lo que ocurrió con Esdras y con Nehemías. Es una historia muy importante. Entonces, ¿qué hicieron? Que esos hebreos de las dos tribus del sur retornan. ¿Y qué hacen? Reconstruyen el segundo templo. Entonces, fíjense que en época de Cristo ese segundo templo es el que está construido allí vigente. Y ese templo en el año 165, los asmoneos se apoderaron del templo, rompieron la línea sacerdotal, usurparon el sacerdocio, usurparon el templo y comenzaron a desarrollar poco a poco una religión nueva llamada judaísmo, que se basaba en el Talmud. ¿Y por qué esto es importante? Porque los fariseos que se enfrentan a Cristo vienen de esa cepa, y más adelante obviamente vamos a hablar de los fariseos. Así que tengan eso como un adelanto, como un adelanto. En la época de Cristo, esa era la gente que controlaba la política y la religión. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Roma en el año 63 a.C. cuando invade? Porque estamos hablando de cómo es la situación o la comparación que estamos haciendo. Estamos tratando de explicar la comparación entre Roma, Israel, Estados Unidos, Puerto Rico. ¿Qué fue lo que hizo Roma? Roma estableció un gobierno militar en Israel, estableció unos controles sobre todo el territorio, estableció una moneda, Roma construyó fortificaciones, Roma le permitió a los locales seguir practicando su religión, o sea, los fariseos siguieron en el control del templo, los asmoneos siguieron controlando el poder político, ¿verdad? En unos aspectos y particularmente el poder religioso se lo permitió porque Roma hacía eso. ¿Sabes? Roma, cuando usted lee la historia del Imperio Romano, una de las características de las invasiones que hacía el Imperio Romano es que ellos permitían que la gente siguiera practicando su religión. Ahora, ellos eran los que mandaban, ellos controlaban el territorio y ellos cobraban impuestos, sobre todo. Ellos cobraban impuestos. Usted sabe que en el Nuevo Testamento hay dos personajes que tenían un acercamiento con este tema de los impuestos, que era Mateo y Zaqueo. Le cobraban impuestos a quién? Al imperio, a Roma. Eso está bien interesante. Bien. Así que eso fue lo que hizo Roma. Invadió, asumió el control, estableció un gobierno militar, construyó bases militares a través del territorio, estableció gobernadores, etcétera, etcétera, procónsules, estableció moneda y ellos eran los que mandaban. Eso fue lo que hizo Roma. Vamos a Estados Unidos y Puerto Rico para que ustedes entiendan porque hay unos paralelismos. ¿Qué hizo Estados Unidos con Puerto Rico? Bueno, en 1898, Estados Unidos invade a Puerto Rico a través de la bahía de Guánica, no sin antes haber bombardeado a San Juan y al Morro. ¿Verdad? Primero hubo la historia. Primero bombardearon San Juan, después le dieron la vuelta a Puerto Rico y entraron por Guánica. Número 2. Dominó la isla y tomó el control de las edificaciones que pertenecían al gobierno. De hecho, el último confrontamiento militar que hubo entre Estados Unidos y España, porque acuérdense que España dominaba Puerto Rico, fue la batalla de la Somante en Aybonito. Número 3. Noten que el gobierno que había en Puerto Rico en ese momento era un gobierno extranjero, España.
Exactamente igual que lo que estaba pasando con Israel cuando cuando llegó Roma, el gobierno que con la gente que controlaba el gobierno de Israel también eran extranjeros porque eran los del norte que se habían apoderado del templo. Eso no se lo han enseñado en ninguna de las escuelas de teología, pero se lo estamos enseñando aquí y vamos a abundar sobre eso más adelante. Así que tomen nota, tomen nota. El gobierno de Israel era un gobierno extranjero en el sentido de que no era ninguno de los hebreos descendientes de Jacob los que estaban controlando el poder religioso o político en Israel cuando llegaron los romanos en el año 63 a.C. Número 4. Estados Unidos federalizó el morro, federalizó el yunque, federalizó las mejores tierras de Puerto Rico, las hicieron federales. ¿Qué es eso de federalizar? Que plantaron bandera y dijeron, esto pertenece al gobierno federal. Esto para que lo sepan la gente, los hermanos dominicanos que me están, ¿verdad? Que me están siguiendo y los amigos dominicanos, sigan ahí y únanse más para que conozcan más de Puerto Rico. Y la gente que vive en Estados Unidos, los boricuas que me siguen, que son muchos, que viven en Estados Unidos y que no conocen tal vez muchas de estas cosas, sepan. Usted sabe que usted no puede ir ¿quién es el dueño del yunque? Pues los americanos. Ustedes saben que el yunque es una de las áreas pluviales más extraordinarias que hay sobre toda la faz de la tierra. Yo no sé si ustedes sabían eso. Puerto Rico tiene uno de los recursos naturales más extraordinarios e importantes, que es el agua. Y también Puerto Rico tiene el bosque seco, que también está federalizado. Y recuerden que yo le dije que yo soy guaniqueño, por eso conozco bastante de Guánica. Y el bosque seco también está federalizado. Eso pertenece a los federales. El área de Bucana, que es una de las áreas más extraordinarias de Puerto Rico, los federales. La base más grande que tenía Estados Unidos, la base naval más grande que tenía Estados Unidos en todo el mundo era la de Puerto Rico, que era la base de Roosevelt Roads en Ceiba, que cuando se formó el Revolú, ustedes saben que la entregaron cerca del año 2000, hace ya más de 20 años. Estados Unidos, la base Reimi de Aguadilla, y así por el estilo. O sea, lo que Roma hizo con Israel, lo hizo Estados Unidos con Puerto Rico en términos de la acaparación de la tierra. Bien. Número 5. Estados Unidos estableció un gobierno militar también igualito que Roma. Estableció una nueva moneda igualito que Roma. Y estableció un proceso de cambio de moneda, y de esto yo les tengo que comentar bien brevemente porque eso es una historia, ¿verdad? Eso es un tema bien, bien amplio, pero solamente le voy a dar este detalle. Cuando se hizo el cambio de moneda, Estados Unidos estableció que a la moneda local se le iba a dar un valor de un 60%, es decir, que con ese cambio de moneda, los puertorriqueños y los españoles que vivían en Puerto Rico, la moneda que tenían a la mano se devaluó en un 40%. Es decir, para que ustedes capten, que si usted tenía $1,000, ¿verdad? Entiéndanmelo, este ejemplito sencillo. Si usted tenía $1,000 en el banco, pues para los efectos con el cambio de moneda, usted en el banco se quedó con $600 y perdió 400. Eso para que tengan una idea. Bien. De hecho, el peso puertorriqueño existió desde el año 1812 y terminó de desaparecer en el año 1917. Una fecha interesante porque por ahí, por el 1917 y 1918, es que Estados Unidos le regala la ciudadanía americana a los puertorriqueños a tiempo para
el reclutamiento para la Primera Guerra Mundial. Bien, número 6. Estados Unidos permitió a los nativos, o sea, a los puertorriqueños y a los españoles, seguir practicando la religión que quisieran seguir practicando, que de hecho mayormente era el catolicismo. Número 7. Estados Unidos, como le dije, construyó bases militares, ya se lo mencioné. Número 8. Estados Unidos permitió que en cierto momento los puertorriqueños pudiesen tener unas elecciones en donde pudieron votar para que pudieran haber legisladores, ¿verdad? Que fuesen escogidos por los puertorriqueños, ¿verdad? Una semidemocracia, si se puede decir de esa manera. Esto es un tema extenso, pero es para que ustedes vean las similitudes que hay, los paralelismos que hay entre lo que le ocurrió a Israel con Roma y lo que le ocurrió o le ha ocurrido a Puerto Rico con Estados Unidos.